Muy buenos días. Hoy es 30 de marzo del año 2024 y nosotros seguimos avanzando en esta clase que se llama la electiva, la electiva de nuestra Escuela de Liderazgo Estratégico y aquí estamos ya. Esta es como el tercer nivel de estudio del libro de Apocalipsis. Inicialmente, cuando empezamos este estudio, nos limitamos, recuerda Socorrito, y para los demás estudiantes que nos escuchan, nos limitamos meramente a la parte arqueológica e histórica y etimológica del capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis inicialmente. En esta fase o en este tercer nivel, porque en el segundo luego consideramos pues otros aspectos ya espirituales en cuanto a la escatología, los símbolos, pero a la luz del nuevo pacto. Y ahora lo que estamos viendo es cómo esa escatología del nuevo pacto está vigente hoy, qué parte de ese entendimiento o de esa conciencia del Espíritu de Cristo contenido en el libro de Apocalipsis pues tiene vigencia hoy que debemos observar no como quien está esperando que se cumplan las cosas de Apocalipsis, no, ese no ha sido nunca el sentido de este estudio, sino considerar lo que en el momento estaba sucediendo cuando se escribió Apocalipsis, posteriormente lo que sucedió después y obviamente lo que ha de suceder ahora, pero no, aclaro, no en un sentido profético porque en Apocalipsis no se haya cumplido todo, no, sino que hemos partido, Socorrito, del punto de que Apocalipsis contiene la configuración de entendimiento de la revelación del entendimiento y la conciencia de Cristo para que a pesar de las circunstancias y de los sistemas que el mundo produzca, nosotros podamos seguir y permanecer firmes en la causa eterna, en la causa de Cristo. Ese ha sido el sentido del estudio y esas han sido las tres fases o los tres niveles de estudio que hemos venido teniendo. Consideramos importante que, pues, cada uno de ustedes que escuchan esta grabación sepan que, pues, si usted es primera vez que está escuchando este tema y es primera vez que se conecta a esta enseñanza, pues nosotros venimos desde una construcción de prácticamente un poquito más de un año con Socorrito, que es la que más adelantada está en los estudios, en las investigaciones, y decimos pues que eso nos ha permitido tener con ella una plataforma en donde nos permite pues decir algunas cosas que por obvias razones académicas y teológicas en el nivel uno pues no se pueden decir. Apocalipsis es como las matemáticas. En Apocalipsis hay una progresión sistemática y precisa del entendimiento de la conciencia de Cristo. Por eso es importante que si ustedes apenas se están conectando a escuchar esta clase, pues les recomendamos y de mi parte les sugiero que no se limiten solo a esta grabación, sino que miren las anteriores. Ahí están publicadas en la lista que usted ha ingresado para que no quede como tan desubicado, ¿verdad? De lo que aquí estamos hablando. De lo contrario, pues obviamente habrá cosas que va a escuchar usted y va a pensar que nosotros estamos locos y que de dónde hemos sacado tanta cosa. Como dije, venimos de una progresión de entendimiento y entendemos que la revelación de Cristo es como la luz del día. Él mismo, el Padre Celestial, nuestro Dios, dice que la luz de Cristo es así como el día. Usted ve que raya el alba, aún está oscuro en penumbras, pero a medida de que el día avanza, esto es la iluminación y la revelación avanza, pues podemos tener una apertura de los ojos del entendimiento mucho mayor. Así pues, ya hemos avanzado en el capítulo 1, en todas estas figuras escatológicas, proféticas, en donde hoy, en este nivel y en este módulo, ya hemos llegado es a la conciencia de Cristo. ¿Cómo Apocalipsis expresa la conciencia de Cristo empezando desde el versículo 1? Tema que anteriormente no lo vimos por
lo que ustedes están escuchando, pues porque no se puede llegar a ese tema sin haber pasado pues, por lo histórico, por lo arqueológico, por lo etimológico, para entender por qué y cómo Juan de Patmos escribió lo que escribió en medio de la configuración del mundo en el que a él le tocó vivir. Recuerden que el mundo que como generación hoy, hablo de este tiempo presente, nos tocó vivir, no es muy diferente al mundo que vivió Juan de Patmos. ¿Por qué les digo eso? Porque los sistemas humanos no cambian, solo mutan y se camuflan. A partir de allí es que nosotros queremos construir esta conciencia espiritual. No para identificar los sistemas perversos y corruptos del mundo, porque ya sabemos, son sistemas perversos y corruptos, entonces no hay necesidad de someternos a un riguroso estudio de que si en tal sistema hay pecado, no hay pecado y dónde está Cristo, no. No estamos nosotros en ese plan. Y creo que tampoco nos corresponde, porque eso ya es el testimonio de Cristo en cada uno de ustedes, lo que le dará testimonio y les abrirá los ojos del entendimiento para que cada uno pueda identificar, no la corrupción del mundo, sino la gracia de Dios a pesar del pecado. Porque eso es lo que la Biblia dice, donde abundó el pecado, mucho más sobreabundó la gracia. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla porque tenemos un referente, pues obviamente, eh, un referente del libro de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 2, precisamente, es donde hemos iniciado esta construcción. Vamos a estar flotando entre este pasaje y la pizarra que tenemos, donde, pues con Socorrito construimos algunos pensamientos y conceptos progresivos para entender el orden de manifestación de la conciencia de Cristo. Obviamente, como punto de partida y punto inicial, pues lo que escribe Juan de Patmos a su generación, a las iglesias que estaban dispersas por todo Asia, 7 iglesias. Y permítame nuevamente aclarar que no eran 7 iglesias, porque pues uno pensaría, bueno, ¿y las demás era que no había? No. Lo que pasa es que Juan de Patmos, en un sentido rigurosamente espiritual, toma el número 7 para hablarle a toda la iglesia de su generación. Por eso está el número 7. Va a hablar para lo completo y desde lo completo. Por eso el número 7 no es un número de cábala, de la suerte, el número eterno, el número de Dios, el número misterioso. No hemos entrado en ese punto tampoco de la numerología bíblica, aunque con esto no estoy diciendo que no tenga sentido interpretar ciertas expresiones numéricas, ¿no? No hemos entrado en ese tema todavía, tal vez lo podríamos hacer más adelante, Socorrito. Pero en este caso, hablando de la numerología contenida allí, pues no nos hemos enfocado ni hemos querido profundizar todavía, porque como les digo, necesitamos entender otros factores fundamentales para que sobre ese fundamento podamos construir un criterio sano, un criterio preciso, un criterio lejos de la teología distorsionada que hemos visto desde mucho tiempo. Entonces hemos querido más bien alejarnos de ese tema un poquito y centrarnos más bien en la manera como Juan de Patmos se expresó a esa generación y la vigencia de esas palabras hoy, arrojando luz, Socorrito, desde el entendimiento de Cristo. Eso ha sido la metodología y la dinámica. Muy bien. Si ustedes consideran en la grabación anterior, esto es cuando iniciamos la introducción al mensaje de las iglesias, dijimos que al no tener acceso, Socorrito, al manuscrito original de esta, de esta, de esta escritura, eh, no sabríamos si el orden en el que tenemos nuestra Biblia, esto es la Reina Valera, 1960, el orden en el que se escriben los mensajes a cada una de las iglesias
tenga que ver con algo específico. Por decirle, Éfeso es el fundamento o el punto cero de partida. No me atrevería yo a establecer este orden de esa manera porque no tengo acceso. Es más, recuerden que muchas de las traducciones se han tergiversado un poco al correr los años. Entonces, simplemente hemos dejado como está en la Reina Valera el orden de la presentación de este mensaje, sin tener seguridad, como les digo, estamos especulando también porque en eso quiero ser muy responsable, porque no sabemos quién de pronto escucha estas exposiciones y quiero librar mi responsabilidad de decir algo que con el tiempo se pueda convertir en herejía para algunos. Usted sabe que algunos escuchan lo que quieren y simplemente luego tergiversan. Entonces, librando con Socorrito la responsabilidad de lo que aquí estamos diciendo, hay algunas cosas muy pequeñas tal vez en las que especulamos un poquito. Y una de estas es el orden, Socorrito, el orden. Por ejemplo, nosotros sabemos que Cristo es el fundamento y nadie puede cambiar el fundamento que es Cristo. Y punto final, eso no tiene discusión. En este caso, pues no sabemos si en realidad en los escritos de Juan de Patmos el primer mensaje fue enviado a Éfeso. No lo sabemos. No hay cómo comprobar, Socorrito, eso. Sería maravilloso si lo pudiésemos comprobar o si más adelante, ¿verdad? Pareciera un estudio, hallazgos arqueológicos, hallazgos de tipo paleontológico o del idioma que nos dijeran, este es el orden en el que Juan de Patmos escribió el Apocalipsis, sería maravilloso. Pero bueno, nosotros partimos es simplemente de lo que nos ofrece la Reina Valera. Y comparando la Reina Valera con todas las otras escrituras, ningunas tienen otro orden. Eso también nos da como un grado de certeza, Socorrito, ¿verdad? De ir construyendo, pues digamos, desde un punto de partida, desde tener una primera escalera, que sería el mensaje de Éfeso, en cuanto a qué, a entender cómo estos mensajes, 7 precisamente, enviados a la iglesia, 1, el efecto de estos mensajes, Socorrito, 1 fue poder identificar lo que no era de Cristo en la iglesia. Eso es lo primero. Por eso creo que todos los mensajes, como lo vamos a ver, empieza diciendo, yo conozco tus obras. O sea que Dios inicia estos mensajes a estas iglesias diciendo, te voy a hablar de lo que tú deberías estar haciendo y no estás haciendo. Eso es sumamente importante, mis queridos estudiantes y Socorrito. Eso que acabo de decir es muy importante porque Dios es el único que conoce lo que Él mismo quiere que hagamos. Por eso hablamos de que Él produce, Él coloca en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si Dios coloca el querer como el hacer y nosotros como creyentes, como iglesia en esta generación, ¿verdad? Dios dice que debemos estar haciendo algo que según Él es parte de su manifestación y propósito y no lo estamos haciendo, entonces ahí tenemos un primer problema con respecto a la voluntad de Dios. No me voy a enfocar, mis queridos estudiantes y amigos que estén escuchando, al respecto de qué significa Éfeso y qué era Éfeso y cómo era Éfeso, porque como dije, ese es un estudio que ya lo hicimos. Así que se lo dejamos a ustedes también para que lo miren. Lo que sí es importante señalar es que en el capítulo anterior, en el 1, este personaje, este ser que se le presenta a Juan, le habla de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Y aquí en el capítulo 2, siguiendo con ese texto y con esa conclusión anterior, él vuelve y le dice que le escriba al ángel
diríamos, al portavoz o al que habla en nombre de Dios en una región llamada Éfeso. ¿Y quién manda? ¿Quién ordena ese mensaje? El mismo que se le aparece inicialmente en el capítulo 1 a Juan, que dice que tiene las 7 estrellas, donde le dice, yo te voy a contar el misterio, te voy a revelar el misterio de las 7 estrellas, y le dice, y los 7 candeleros. Las 7 estrellas son las 7 iglesias, y los 7 candeleros son los 7 espíritus de Dios. Ese es el fundamento, mis amados, para entender el mensaje a las 7 iglesias. Voy a repetir eso otra vez. Cuando a Juan de Patmos se le aparece este ser poderoso, dice que andaba en los 7 candeleros y tiene las 7 estrellas en su diestra. Y luego le dice, te explicaré el misterio de los candeleros y las estrellas que has visto. Y él mismo le dice, las 7 estrellas son las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son los 7 espíritus. 7 espíritus, 7 iglesias. ¿Dónde están ubicadas? ¿Están en el tiempo y en el espacio? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo finalizó? ¿Las podemos ubicar hoy? Obviamente, aquí vienen Socorrito, dos posiciones, si me permite. La primera posición, Socorrito, podríamos decir, tiene que ver con la manera como este Juan de Patmos presenta a su generación de tres el conocimiento de Cristo. O sea, diríamos una interpretación y un acercamiento eminentemente espiritual, sin tener en cuenta geografías, porque si vamos a las 7 iglesias, pues aquí están los nombres de sus Sí. Aló, aló. No se escucha, pastor. Se desconectó. Nada, no se escucha. Bueno, entonces estábamos diciendo que
esta expresión y esta interpretación que el mismo ángel, digamos, o expresión de Cristo le da a Juan, donde le dice, te voy a revelar el misterio, las 7 estrellas son las 7 iglesias, no es algo que podríamos ubicar hoy geográficamente, porque para nosotros ya no tiene ese sentido. Tal vez para Juan en su momento sí, porque eran 7 iglesias que estaban ubicadas en 7 regiones, en 7 ciudades. Sin embargo, con eso no decimos que y no interpretamos que la que no estuviera ahí señalada o mencionada, pues no contaba o no hiciera parte de las iglesias. Hoy la propuesta bajo la luz del nuevo pacto es identificar cómo esto se convirtió para la iglesia con el pasar del tiempo en la expresión plena de la conciencia incorruptible de Cristo a pesar de los sistemas que en el mundo se levanten. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos a mirar en el versículo 2. Yo conozco tus obras. Obviamente, el que Dios, a través de este mensaje apostólico, recordemos que este es un mensaje apostólico, le diga a una congregación o le diga a una generación de creyentes, vamos a decir a esta generación, yo conozco tus obras, Socorrito, es de un valor espiritual altísimo, porque entonces uno puede decir, realmente estamos alineados con el plan y con el propósito eterno de Dios. Dios conoce mis obras, o sea que lo que estoy haciendo está aprobado por Dios. Y aquí viene una autocrítica. ¿Cuántas de nuestras congregaciones alrededor del mundo podrían certificar que las obras que están haciendo son conocidas y aprobadas por Dios? Esa es una pregunta que les dejo allí. Si hablamos en términos congregacionales, pues, lo que estamos haciendo, lo que estamos edificando, lo que estamos cantando, lo que estamos orando, lo que estamos todo, no solamente cuando nos reunimos, aunque el énfasis en el modelo de culto que se tiene, Socorrito, es pues como muy parecido en todos los lugares, ¿verdad? Llegamos, 2 rápidas, 3 lentas. Bueno, no en nuestra congregación, ya salimos de ese modelito. Pero en otros lugares donde llegan y se cantan 5 rápidas, 10 lentas, hablamos en términos litúrgicos, esa liturgia u orden del culto es una liturgia y orden aprobado por Dios. Dios podría decirle a la iglesia en general en el mundo hoy, yo conozco tus obras, siendo que estamos tan fragmentados y tan segmentados por todos lados, Dios podría aprobar y certificar que lo que estamos haciendo, sea trabajo social, trabajo político y todo lo que se ha pretendido hacer. ¿Será que Dios aprueba? ¿Será que podemos desatar esa voz desde el cielo que dice, esta es mi generación de hijos en quien yo me complazco? Una pregunta actual, Socorrito, que deberíamos hacerla, preguntarla. Siempre que tengamos oportunidad, ¿lo que tú haces está certificado por Dios? Nos dirá alguien, ¿cómo así? Sí. ¿Tú sabes si lo que estás haciendo Dios lo certifica? ¿Dios conoce tus obras? Y ese yo conozco tus obras no es yo te he visto pecar, porque Dios no ve el pecado. Acuérdese que Dios no ve el pecado. Entonces Dios no está hablando aquí de que Dios ve el pecado. Cuando dice yo conozco tus obras. ¡Ja, ja! Te pillé haciendo lo malo. Te agarré con las manos en la masa. No, no está hablando en esos términos. Está hablando en los términos de Él, de Dios, de la conciencia de Dios. Yo conozco tus obras porque yo sé lo que tienes que hacer. Y aquí dice, y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Aquí hay varias cosas de entendimiento, Socorrito. Permítame. La parte de Dios. Yo conozco tus obras, la conciencia de Dios la podemos ver allí, el pensamiento de Dios en esa expresión, yo conozco tus obras. Dios conoce mis obras, mis hechos, mis actos, porque yo soy Él. Él es yo.
estamos unidos a Cristo. El que se une a Cristo es uno con Él, Socorrito. Entonces, Dios conoce mis obras bajo el entendimiento de Cristo y bajo nosotros en esta iluminación y conocimiento en el que estamos. Podríamos decir, Socorrito, Dios conoce sus obras, Dios conoce lo que estamos haciendo. Y yo podría responder, Socorrito, indiscutiblemente la respuesta es sí, sí. ¿Por qué? Porque yo he entendido, he conocido y he aceptado que la conciencia de Dios es parte de mi propia existencia. Entonces, yo creo que Dios conoce mis obras y las suyas también, Socorrito. Y las que estamos haciendo como parte del cuerpo de Cristo y como generación, al menos con los que estamos unidos en esta causa. Le voy a dar ahí un espacio que creo que de pronto usted tiene algún comentario. Prenda el micrófono, Socorrito. Analizando y escuchándolo, pastor, sí, realmente estamos como muy perdidos porque cuando decían yo conozco tus obras, uno se imaginaba lo que usted está diciendo. Ay, no es que él conoce que yo pequé, él conoce que yo hice esto, él conoce. Entonces, lo habíamos mirado como desde una conciencia tan equivocada. Ahora entender que yo conozco tus obras se refiere a que él sabe lo que yo tengo que hacer y he ahí el problema si yo no hago lo que él ya ha designado para mi vida, ya está asignado. Y entonces, por eso dice que al que venciere, Sí, es que es al que venciere, le haré de comer el árbol de la vida. O sea, cuando yo venzo todos mis obstáculos, toda mi conciencia equivocada de mis malas obras, pero no de las obras de la carne, sino de las obras que el Señor me ha mandado a hacer y yo no las hago. Solamente cuando yo venza eso, voy a decir que voy a comer del árbol de la vida, que es Cristo. O sea, hay una cosa ahí bien tenaz, porque si yo no puedo vencer eso que el Señor ya me asignó y que yo tengo que hacerlo, que debo de hacerlo porque es mi conciencia la que debe hacer eso y no lo hago, entonces no va a tener ese acceso al árbol de la vida que es Cristo. Y fuera de eso, que usted ahora 8 días decía que cuando tengamos todo eso vamos a entender el discernimiento. sí, señora, así es, claro que Entonces, sí. yo eso ya ahora me ha quedado muy claro, sino que muchas veces uno la Biblia la leyó mal, la leyó a título de todo por fuera, nada nada dentro de nosotros, Nada nada adentro, sí. espiritual, Ciertamente, sino así fue. todo hacia afuera, y todo el mundo así la lee, porque, ay, gracias a Dios que pude subir a las 3 cruces, gracias a Dios que pude caminar, gracias a Dios, y yo digo, ay, Dios mío, Perdidos, qué absolutamente. perdidos que estábamos todos. Absolutamente Entonces, perdidos. a eso le da uno gracias a Dios que ya va entendiendo y que ya se le ha ampliado mucho a uno el entendimiento y la conciencia de lo que es Cristo en uno. Yo sé que ya tengo una asignación en Cristo para las cosas que yo debo hacer. O sea, y eso es otra cosa, que nosotros pensábamos antes y anhelábamos lo que otros tenían. Qué Sí, equivocadas estaban, porque yo tengo mi asignación y yo no puedo anhelar lo que el otro tiene, pues porque si no, no seríamos cuerpo. Cada uno tiene su asignación en el cuerpo y nos vamos, unos con otros nos vamos acoplando y eso hace que el perfeccionando. cuerpo de Cristo el varón perfecto se establezca. Sí, Pero si así yo es. anhelo y estoy envidiando al otro que tiene este don o que tiene esto, pues no. Yo lo digo porque a mí me pasó, yo decía, ay Dios mío, ahora entiendo tantas Claro, cosas, pastor. claro que es así, Socorrito. Claro que es así. Ajá. Estábamos determinados a este tiempo para entender estas cosas que nos ayudan en el perfeccionamiento. Vamos a hacer una cosa y vamos a hacer una pausa porque vamos, bueno, a adentrarnos un poquito más en este tema y vamos a volver en el siguiente segmento.